Dicen que el desierto de Sonora no guarda secretos, solo los entierra bajo el sol, para que los muertos puedan descansar en paz. Pero a veces, dos almas perdidas pueden desenterrar una verdad tan afilada como la espina de un ocotillo. Una verdad que cambiará su destino para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, tu compañero en este viaje por los senderos del alma. Antes de que la historia nos abrace, permíteme invitarte a suscribirte a nuestro canal, tu refugio de sueños y destinos. Déjame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Tu presencia es nuestro mayor tesoro. Ahora, cierra los ojos y escucha el viento del desierto. Él tiene una historia que contar. El sol de Sonora caía como plomo derretido sobre la Sierra del Cobre. Para cualquier hombre era un infierno de piedra y silencio. Para Itzae era simplemente su hogar. Sus pies, cubiertos por mocasines de piel de venado, cosidos con tendón, no hacían ruido sobre la roca y la arena. Era un fantasma de 40 años, con el cabello negro y largo atado con una tira de cuero, y la mirada de un halcón que ha visto demasiado. Su piel curtida era del color de la tierra que pisaba, y en su espalda cargaba un arco de mezquite, liso y poderoso por el uso, junto a un carcaj con flechas rematadas en plumas de águila, flechas silenciosas para un hombre silencioso. Itzae no cazaba solo por hambre. El hambre del estómago era un dolor limpio, honesto. Él cazaba para acallar las voces de los niños que reían mientras perseguían a los perros del campamento, de las mujeres que cantaban mientras molían el maíz, de los ancianos que contaban historias del tiempo en que los Chiricahua eran los verdaderos señores de aquellas montañas, voces que se habían apagado en una sola tarde de pólvora y traición. Ahogadas por el humo y la sangre, se detuvo en el borde de un cañón y sus ojos vieron más allá de la distancia, más allá del calor que deformaba el aire. Vio un recuerdo, una herida que nunca cerraba. Flashback rápido. Imagen borrosa y caótica. Humo denso con olor a pino quemado. El brillo de los sables del ejército mexicano. El rostro sonriente y traicionero del joven capitán Valerio, que le había dado su palabra de paz mientras su mano derecha hacía una seña a los soldados ocultos en las rocas. Y luego, el sonido, el grito agudo de su hermana pequeña, Nita, llamándolo por su nombre antes de que el mundo se volviera rojo y negro. Sacudió la cabeza con fuerza, un gesto brusco, como si pudiera desprenderse del recuerdo, igual que un caballo se sacude las moscas. Su rostro, un mapa de dolor estoico, no mostró nada. Vio las huellas frescas de un berrendo en el suelo y su cuerpo se tensó al instante. Volviendo al presente, al único lugar donde podía controlar algo, siguió las huellas, adentrándose en el laberinto de piedra y espinas. Cada paso era una oración silenciosa. Cada flecha que tensaba era una pregunta a Yusen, el creador, por qué él había sobrevivido. El silencio del desierto era la única respuesta que recibía, un silencio que, a veces, se sentía como una acusación. Pasó junto a un arbusto de gobernadora, sus hojas verdes y resinosas, brillando bajo el sol implacable. Se detuvo un instante. Arrancó una pequeña rama y la frotó entre sus palmas, liberando su aroma fuerte y penetrante. El olor a desierto después de la lluvia era un viejo rito que le había enseñado su abuelo, tomar la fuerza de lo que sobrevive para dársela al corazón que sufre. Por un momento cerró los ojos y respiró hondo, buscando en la planta la resistencia que a él le faltaba. Luego, siguió adelante. El rastro lo llevó a un pequeño manantial, un oasis secreto conocido solo por los antiguos. Oli, el berrendo bebía, alerta, sus grandes orejas moviéndose para captar cualquier sonido. Itzae se movió con la paciencia de una montaña. Se convirtió en parte del paisaje, una roca más, una sombra entre las sombras. El viento soplaba en su contra, llevando su olor lejos del animal. Esperó. El tiempo para él no era un enemigo, era una herramienta. Cuando el berrendo bajó la cabeza para beber una última vez, la flecha de Itzae ya estaba en el aire. Voló recta y certera, un susurro mortal. El berrendo cayó sin un sonido, su vida entregada a la tierra. Itzae se acercó y puso una mano sobre el flanco aún tibio del animal. «Perdóname, hermano»,
murmuró en su lengua. Tu espíritu alimentará al mío. Pero mientras realizaba la tarea de preparar su presa, la victoria no trajo paz, solo un recordatorio de lo que había perdido. Antes, habría llevado la carne al campamento, habría habido alegría, un festín compartido. Nita habría corrido a recibirlo, sus ojos brillantes de admiración. Ahora solo había silencio, un silencio vasto, pesado, lleno de ecos. Era el silencio de los que ya no estaban, y en ese silencio, Itzae, el gran rastreador, el cazador de sombras, seguía siendo el hombre más perdido del desierto. A leguas de allí, donde la Sierra del Cobre se rendía a una planicie de arena y rocas calcinadas, otra alma libraba una guerra distinta. No era una guerra contra los fantasmas del pasado, sino contra el tormento implacable del presente. Una figura se arrastraba, más que caminaba, sobre la tierra ardiente. Era Ana, o lo que quedaba de ella, su áspero hábito de novicia, alguna vez símbolo de pureza y refugio, ahora colgaba de su cuerpo menudo como las alas rotas de una paloma, desgarrado por las espinas de los ocotillos y teñido del color del polvo. Cada paso era una agonía. Las suelas de sus sandalias de cuero se habían deshecho, y la arena, mezclada con pequeñas y afiladas piedras, le había despellejado los pies hasta dejarlos en carne viva. El sol, un dios cruel y sin rostro, la golpeaba sin piedad, robándole el aliento, el sudor y la esperanza. Sus labios, alguna vez dedicados a la oración, estaban rotos y sangraban. Su garganta era un nudo de fuego. Huía. No de Dios, sino de un hombre que se creía uno. Sus pensamientos eran un torbellino febril, una mezcla de oraciones fragmentadas y recuerdos punzantes. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Gracia. ¿Dónde estaba la gracia en este infierno? El Señor es contigo. Sentía que el único que la acompañaba era el zumbido de las moscas y la promesa de los zopilotes que ya comenzaban a dibujar círculos perezosos en el cielo azul cobalto. Se aferraba con fuerza a un pequeño diario de cuero atado a su cintura. El objeto que era a la vez su condena y su única justificación era por ese diario que ahora moría. Flashback. La biblioteca del convento de San Bernardino, un lugar de silencio y olor a papel viejo y cera. Ana copiaba un texto a la luz de una vela. Escuchó voces al otro lado de la estantería, voces que no debían estar allí. Reconoció la voz aterciopelada y peligrosa del capitán Valerio, el comandante del presidio. Hablaba en voz baja con un extranjero de bigotes rubios y ropa costosa. Hablaban de mapas, de pozos de agua que no aparecían en los registros, de tierras que pertenecían por antiguo derecho a las tribus apache. Una vez que los hayamos pacificado, dijo Valerio con una risa contenida, estas tierras estarán limpias para sus inversores. Señor Holloway, el gobernador, recibirá su parte. ¿Y la iglesia? Bueno, la iglesia siempre reza por la paz y el progreso. Ana se quedó helada. Vio cómo Valerio aceptaba una bolsa pesada que sonó con el inconfundible tintineo del oro. Cuando el extranjero se fue, ella, temblando, cometió el error de dejar caer su pluma. El sonido, minúsculo, fue como un trueno en el silencio. Valerio apareció al instante. Su sonrisa no llegó a sus ojos fríos. La curiosidad es un pecado peligroso. Hermanita, susurró, acercándose, pero no se preocupe. En este desierto, Dios está muy lejos, pero yo estoy muy cerca. Vio en sus ojos la más absoluta oscuridad y supo que los muros sagrados no la protegerían. Esa noche escribió todo lo que oyó en su diario y huyó bajo el amparo de la luna. El recuerdo le dio un efímero impulso de adrenalina. Tenía que llegar a la capital, tenía que entregar esa prueba, pero su cuerpo ya no obedecía a su voluntad. Tropezó con una piedra y cayó de rodillas. El golpe seco le robó el poco aire que le quedaba. La arena caliente quemó la piel de sus manos mientras intentaba apoyarse. Miró al horizonte. Solo veía una línea temblorosa, donde el cielo y la tierra se fundían en un espejismo de agua que no existía. Se rindió. El agotamiento era una marea negra que la arrastraba hacia el fondo. Padre, susurró. Su voz, un graznido ahogado que murió en sus labios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Su mano, que había estado apretando con fuerza
un pequeño crucifijo de madera que llevaba al cuello. Se aflojó, sintió la arena caliente en su mejilla y se abandonó a la oscuridad, creyendo que era el final, un final solitario y anónimo. Bajo la inmensidad indiferente del cielo, no vio la sombra que, en ese último instante de conciencia, se proyectó sobre ella, una sombra alta y silenciosa que la observaba desde la cresta de una duna cercana, no con la paciencia de un buitre, sino con la quietud de una montaña. Itzae terminó de asegurar la carne del berrendo a un armazón de ramas que había construido para transportarla. El aire estaba quieto, pesado. El sol había alcanzado su cenit, blanqueando el cielo y borrando las sombras. Fue entonces cuando lo vio. No fue un movimiento lo que captó su atención, sino la falta de él. Un bulto oscuro y antinatural yacía en la vasta planicie, un error en el tapiz perfecto de la creación. Su primer instinto fue de alerta máxima, sus músculos se tensaron y su mano se deslizó instintivamente hacia el cuchillo de obsidiana que llevaba en su cinto. Podía ser una trampa. Los soldados mexicanos a veces usaban carnadas, un cuerpo falso o un viajero herido para atraer a los apaches a una emboscada. La confianza le había costado a su familia, no volvería a cometer ese error. Dejó su carga oculta entre unas rocas y comenzó a moverse no directamente hacia la figura, sino en un amplio círculo, como un coyote que estudia a su presa, usando cada roca, cada yuca, cada depresión en el terreno como cobertura. Desde la distancia vio que era una mujer, una nakaya, una mujer blanca, vestida con las extrañas ropas oscuras de su religión. El peligro se intensificó en su mente. Eran peores que los soldados. Los soldados mataban el cuerpo, pero esta gente, con sus cruces y sus libros, intentaban matar el espíritu. Eran la vanguardia de la plaga que se extendía por sus tierras, construyendo sus casas de adobe sobre los huesos de sus antepasados. Su mente, afilada por años de soledad y dolor, le gritó que se alejara, que la dejara. El desierto era el juez final. Él no tenía por qué intervenir en su veredicto. Era lo más seguro, lo más inteligente. Era lo que un hombre que había perdido todo haría para asegurarse de no perder lo único que le quedaba, su vida. Pero sus pies no obedecieron a la lógica de su mente herida. El rastreador en él, la parte de su ser que leía las historias escritas en la arena, lo obligó a acercarse un poco más. Y fue entonces cuando la historia cambió. Vio las huellas. No eran las de un soldado esperando en una emboscada. Eran las de alguien que se arrastraba, que tropezaba, que caía y se volvía a levantar. Una línea errática y desesperada que hablaba de un sufrimiento inmenso. Vio que el hábito estaba desgarrado, no por la violencia de un hombre, sino por la violencia de la tierra. Y vio a sus pies, incluso desde lejos. Pudo ver el rastro de sangre que dejaban en la arena. No vio a un enemigo, vio un pájaro con las alas rotas, caído en mitad de la nada, esperando a que el sol o los depredadores terminaran su trabajo. Se detuvo a unos 20 pasos, oculto tras un nopal. El dilema lo paralizó. Las voces de sus fantasmas le susurraban advertencias. Huye. No aprendiste nada. Su mundo solo trae muerte. Te sonreirán antes de apuñalarte por la espalda. La cara sonriente del capitán Valerio apareció en su mente. Dejarla morir era justicia, era el equilibrio. Pero entonces, otra voz, una mucho más antigua y profunda, habló desde su corazón, la voz de su abuelo, enseñándole el camino del guerrero. Un Kirikawa protege lo indefenso. Le había dicho, no importa si es un cervatillo perdido o un enemigo desarmado, dejar morir a quien no puede luchar es un acto de cobardía que debilita tu espíritu. ¿Qué era ella? ¿Una amenaza o una criatura indefensa? ¿Un símbolo del mundo que lo había destruido o simplemente una mujer muriendo sola en el desierto? Se acercó más, sus pasos ahora lentos y deliberados. Vio su rostro, joven, con la piel quemada por el sol y rastros de lágrimas secas mezcladas con el polvo. Vio su mano, abierta sobre la arena, con los dedos apenas rozando un pequeño crucifijo de madera. No entendía el significado de ese símbolo, pero reconoció la devoción con la que se aferraba a él. Era su medicina, su poder, y ni siquiera eso la había salvado. Y en el silencio del desierto, Itzae, el hombre que había jurado no volver a sentir nada, sintió el peso de una elección. Podía dar media vuelta, recoger su casa
y desaparecer en las montañas, nadie lo sabría jamás. Sus fantasmas se calmarían y su soledad estaría a salvo. O podía romper su juramento, invitar al peligro a su refugio y honrar al hombre que fue antes de que el mundo se rompiera. Se arrodilló junto a ella, colocó 2 dedos en su cuello, buscando un pulso. Por un momento no sintió nada. Luego, bajo la piel ardiente, un latido, débil, errático, pero allí estaba, un hilo de vida, negándose a romperse. Tomó su decisión con un suspiro que pareció arrastrar el peso de 3 años de duelo, descolgó su odre de agua. Con cuidado, levantó la cabeza de la mujer y humedeció sus labios rotos, dejando que unas pocas gotas se deslizaran en su boca. Luego, con una facilidad que desmentía el esfuerzo, la levantó en sus brazos. Pesaba tan poco como una niña. Su cuerpo inerte se amoldó contra el de él. Mientras se erguía, con la extraña carga en sus brazos, miró hacia el camino que llevaba a su refugio en las montañas. No sabía si la estaba llevando hacia la vida o si solo estaba cargando a una muerta, pero por primera vez en 3 años no caminaba solo, y eso no supo decir si lo aterraba o le daba un retazo de esperanza. Lo primero que sintió Ana al volver en sí no fue el dolor, sino el frío, un frío denso y profundo que emanaba de la piedra bajo su espalda, un agudo contraste con el recuerdo abrasador de la arena. Luego llegaron los olores, humo de leña, el aroma amargo y medicinal de hierbas secas y un olor almizclado y salvaje a cuero y tierra húmeda. Abrió los ojos lentamente. La luz la hirió. No era la luz blanca y cegadora del sol, sino el parpadeo danzante de una hoguera. Su visión, borrosa al principio, fue enfocando lentamente las formas que la rodeaban. Estaba en una cueva. Las paredes de roca se elevaban hacia una oscuridad que el fuego no alcanzaba a iluminar, y en ellas las llamas revelaban los tenues contornos de antiguas pinturas, figuras de hombres y bisontes que parecían moverse con cada vacilación de la luz. Se dio cuenta de que estaba acostada sobre una pila de pieles suaves y gruesas. Se incorporó con un gemido, el cuerpo entero protestando con una sinfonía de dolores. Y entonces lo vio, sentado al otro lado del fuego. Estaba él, el hombre que la había encontrado. La sombra que había sido su última visión era más grande de lo que recordaba. Una silueta imponente tallada en la penumbra estaba de espaldas a ella, moliendo algo en un mortero de piedra con un ritmo lento y constante. El sonido, choc, 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 era el único que rompía el silencio sepulcral de la cueva. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de Ana. ¿Dónde estaba? ¿Quién era este hombre? Su mente, nublada por la deshidratación, luchaba por encontrar una explicación que no terminara en un terror absoluto. Era un indio, un salvaje. Las historias que contaban las mujeres en el pueblo volvieron a ella como avispas, historias de cautivas, de brutalidad, de ritos paganos bajo la luna. Instintivamente intentó retroceder, arrastrarse lejos de él, pero un dolor agudo en sus pies la detuvo con un grito ahogado. El sonido la traicionó. El ritmo de la molienda se detuvo. Lentamente, el hombre giró la cabeza y sus ojos se encontraron a través del velo danzante del fuego. Los ojos de Itzae eran oscuros, profundos y absolutamente ilegibles. No mostraban ira, ni lujuria, ni curiosidad, solo una quietud insondable, como la de un pozo profundo del que no se ve el fondo. Ana se encogió, haciéndose un ovillo sobre las pieles, su mano buscando instintivamente el pequeño crucifijo de su cuello, un ancla en un mar de miedo. Lo encontró y se aferró a él con todas sus fuerzas. El hombre no se movió de su sitio, simplemente la observó durante un largo momento, como si estuviera decidiendo qué clase de animal asustado había traído a su guarida. Luego, con una lentitud deliberada, se levantó. Ana contuvo la respiración. Él se acercó a la hoguera y puso a calentar un pequeño cuenco de barro con agua. Luego, regresó a su mortero y vació el polvo de hierbas que había estado moliendo en el agua caliente. El vapor que se levantó trajo consigo un aroma aún más intenso y medicinal. Tomó el cuenco, junto con unas tiras de tela limpia, y caminó hacia ella. Cada paso era medido, sin prisa, pero para Ana resonaba como el tambor de un verdugo. Se arrinconó contra la pared de la cueva, sus ojos fijos en él, esperando el golpe, la agresión, pero él no se detuvo frente a ella. En cambio, dejó el cuenco y las telas en el suelo, a una distancia respetuosa, y retrocedió de nuevo hacia el fuego. Era una oferta silenciosa, una elección,
Ana miró el cuenco y luego a sus pies. Estaban hinchados, cubiertos de una mezcla de sangre seca y tierra. El dolor era una brasa constante. Sabía que si no los limpiaba, la fiebre vendría después. Miró de nuevo al hombre. Seguía observándola, inmóvil. Su silencio era una forma de presión más potente que cualquier grito. Temblando, alargó la mano y acercó el cuenco. El agua estaba tibia y las hierbas le daban un color verdoso. Con manos torpes, comenzó a limpiar la primera herida, cada toque una tortura. Él observó su inexperto intento por un momento. Luego, sin previo aviso, se levantó y se arrodilló frente a ella. Ana soltó un respingo y retiró los pies bruscamente. No. Susurro, la primera palabra pronunciada en ese refugio, un sonido frágil y roto. Itzae no respondió, simplemente tomó una de las telas, la mojó en el agua tibia y, con una mano firme, que no admitía discusión, le sujetó el tobillo. Ella se tensó, esperando lo peor, pero su toque fue impersonal, casi clínico. Limpió la herida con una eficiencia que no tenía nada de cruel, pero tampoco de tierna. Sus manos, ásperas y callosas, trabajaron con una precisión experta, retirando la suciedad y aplicando la pasta de hierbas que actuó como un bálsamo inmediato sobre la piel en carne viva. Cuando terminó con ambos pies y los vendó con las tiras de tela limpia, se retiró sin mirarla a la cara. Volvió al fuego, ensartó un trozo de carne en una vara y se la ofreció. Ana lo miró, el olor a comida asada, despertando un hambre feroz que había olvidado que sentía. Tomó la vara con mano temblorosa. El fuego crepitaba entre ellos. Un pequeño sol en la oscuridad de la cueva. No se habían dicho una sola palabra más, pero en el silencio se habían hecho 1000 preguntas sin respuesta. Él era su captor, pero había curado sus heridas. Ella era su prisionera, pero le había ofrecido comida. Nada tenía sentido. El miedo seguía allí, agazapado en su corazón, pero ahora estaba mezclado con una desconcertante semilla de confusión. Pasaron las horas. La carne que Itzae le había dado calmó el hambre voraz de Ana y le devolvió una pizca de lucidez. El dolor de sus pies, adormecido por la cataplasma de hierbas, se había reducido a un latido sordo. El miedo, sin embargo, permanecía. Era un animal agazapado en la oscuridad de la cueva, un compañero constante en el silencio. Pero ya no era un miedo ciego, era un miedo observador. Ana observaba al hombre, lo vio limpiar sus utensilios con una metódica parsimonia, vio cómo afilaba la punta de una flecha, sus manos moviéndose con una gracia ruda y una concentración absoluta. Vio la forma en que alimentaba el fuego, no arrojando la leña, sino colocando cada tronco como si estuviera construyendo un altar. No había nada de salvaje o caótico en sus acciones, había un orden, un ritual, una profunda y solitaria disciplina. Esta constatación no borró su miedo, pero lo cambió. El terror a lo desconocido fue reemplazado lentamente por la inquietud ante un misterio. Decidió que el silencio era un enemigo peor que el hombre que tenía delante. El silencio permitía que los demonios de su imaginación crecieran sin control. Tenía que hablar, tenía que saber. Carraspeó, su garganta aún seca y dolorida. El sonido fue pequeño, pero en la quietud de la cueva pareció resonar en las paredes. El hombre levantó la vista de su trabajo, sus ojos oscuros, fijos en ella. ¿Dónde estoy?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro tembloroso. Él la miró durante un largo momento antes de responder. Su propia voz, cuando finalmente llegó, sonaba extraña, áspera por el desuso, como la de una puerta oxidada que se abre después de años. En las montañas, lejos de tus perseguidores. La respuesta, aunque directa, no la tranquilizó. Lejos, la palabra sonaba a exilio, a final del mundo. ¿Y tú? ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar. De nuevo, el silencio se estiró entre ellos. Parecía estar sopesando la pregunta, o quizás la simple idea de tener un nombre. Itzae, dijo finalmente, solo eso, un nombre que no significaba nada para ella, pero que él pronunció como si fuera una pesada carga. Ana sabía que tenía que darle algo a cambio. Tenía que hacerle entender que ella no era una amenaza, sino alguien que también huía de un depredador. La necesidad de crear un vínculo, por frágil que fuera, superó su cautela. Yo me llamo Ana. Soy una sierva de Dios, una novicia del convento de San Bernardino. Itzae no reaccionó. Las palabras Dios y convento no parecieron registrarse en su rostro de piedra. Ana sintió
sintió una punzada de desesperación. Él no entendía su mundo, ni sus miedos. Tenía que usar un lenguaje que hasta un hombre del desierto pudiera comprender. El lenguaje del peligro, el nombre de un enemigo. Huía, continuó, su voz ganando un poco de fuerza por la urgencia. Huía de un hombre. Del comandante del presidio, del capitán Valerio. Al pronunciar el nombre, vio el primer cambio real en él. Fue casi imperceptible. Un ligero endurecimiento de su mandíbula, un destello fugaz en las profundidades de sus ojos, como el reflejo de un rayo en un pozo oscuro. El cambio fue tan rápido que Ana pensó que podría haberlo imaginado. Itzae permaneció inmóvil, pero el aire a su alrededor pareció cargarse de una nueva y peligrosa electricidad. Sintiendo que había tocado algo importante, Ana siguió adelante. Tenía que hacerle entender el valor de su vida, el motivo de su huida desesperada. Con manos temblorosas, buscó bajo su hábito hasta encontrar el pequeño diario de cuero atado a su cintura. Lo desató y lo sostuvo frente a ella con ambas manos. El cuero estaba gastado y manchado de sudor y polvo, pero era lo más valioso que poseía en el mundo. Esto, dijo, su voz ahora firme, es por esto que él quiere matarme. Itzae miró el pequeño objeto. No era una arma, no era comida, no era nada que tuviera un valor aparente en su mundo. Ana vio la duda en su mirada y se apresuró a explicar. Aunque con cuidado, no podía revelarle todo. No todavía. Contiene una verdad que el capitán no quiere que se sepa. Un pecado tan grande que mataría para mantenerlo en la oscuridad. Si él me encuentra. No necesitó terminar la frase. Con una lentitud que crispó los nervios de Ana, Itzae se levantó y se acercó. Se agachó frente a ella y extendió la mano, no para tocarla, sino hacia el diario. Por un instante, Ana dudó, apretando el libro contra su pecho. Era su única arma, su única esperanza. Entregárselo a este extraño era un acto de fe, ciega, pero al mirar sus ojos, ya no vio a un salvaje, sino a un hombre que entendía el lenguaje de los secretos y las cargas. Lentamente le entregó el diario. Él lo tomó. Sus dedos callosos recorrieron el cuero. No intentó abrirlo. Simplemente sintió su peso, su forma. Lo sostuvo durante un largo momento, y Ana tuvo la extraña sensación de que no estaba evaluando el libro, sino a ella. Estaba sopesando su historia, su miedo, el peso de su secreto. Luego, con la misma lentitud, se lo devolvió. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. El gesto fue suficiente. Había aceptado la existencia de su carga sin cuestionarla. Volvió a su lado del fuego, pero la atmósfera en la cueva había cambiado para siempre. El nombre prohibido había sido pronunciado. El secreto había sido mostrado. El nombre resonó en la mente de Itzae como el eco de un disparo de rifle. Valerio, de todos los fantasmas que poblaban el desierto, el más sangriento, acababa de encontrar el camino a su refugio. El sol que calentaba la espalda de Itzae en la sierra era el mismo que se estrellaba con furia contra los muros de adobe encalado del presidio de San Bernardino, pero aquí la luz no revelaba la belleza de la creación, sino que exponía la rígida y polvorienta geometría del poder. El aire no olía a pino y tierra húmeda, sino a estiércol de caballo, a cuero sudado y al vino agrio que se escapaba de la cantina. En el centro de este pequeño universo de orden y crueldad, en el despacho del comandante, el hombre que era la causa de todo se mostraba profundamente insatisfecho. El capitán Rodrigo Valerio de la Garza era un hombre que cultivaba las apariencias. Su uniforme de dragón estaba impecable. Sus botas brillaban con un lustre casi insultante en medio de tanto polvo, y su bigote, finamente recortado, enmarcaba una boca que sonreía con facilidad, pero cuyos ojos jamás lo hacían. Su despacho era un reflejo de su alma. Mapas de la apaquería, meticulosamente dibujados, colgaban de las paredes. Un sable toledano pulido descansaba sobre su escritorio, junto a una copa de jerez medio vacía. En la pared principal, un gran crucifijo de plata parecía observar la escena con ciega indiferencia. Una escena brutal. Arrodillado en el centro de la habitación, un hombre de rostro curtido y ropas de explorador tosía sangre sobre las baldosas de terracota. Era un rastreador ópata, uno de los mejores, y ahora temblaba como una hoja, con un hombro dislocado
y el terror pintado en el rostro. El teniente Damián, un hombretón con más músculos que cerebro, esperaba junto a la puerta con el puño aún cerrado. Valerio, sin embargo, parecía ajeno a la violencia. Dio un sorbo a su jerez, saboreándolo, antes de hablar con una voz suave y sedosa que era mucho más aterradora que cualquier grito. «Permítame entender. Zacarías», dijo, dejando la copa sobre el escritorio, «me estás diciendo que una novicia criada entre muros, una muchacha que no sabe distinguir una yuca de un nopal, ha desaparecido en el desierto, que la tierra simplemente se la ha tragado». «Mi capitán, se lo juro por mi madre», balbuceó el rastreador. «Seguimos sus huellas. Iba hacia el este, hacia el desierto del diablo. Nadie sobrevive ahí, ni siquiera un apache. El sol. Las serpientes se la han comido. Está muerta». Valerio se rió. Fue una risa corta, seca, sin alegría. «El desierto no come pruebas. Zacarías no se traga secretos, es descuidado». Se levantó y caminó lentamente alrededor del hombre arrodillado. «Verás. No me preocupa su alma. Puede rezarle a su Dios todo lo que quiera mientras los zopilotes le arrancan los ojos. Lo que me preocupa es lo que llevaba atado a la cintura». Se detuvo frente al hombre y se agachó, su rostro a escasos centímetros del de él. Un pequeño diario de cuero. «¿Lo viste?» Zacarías negó con la cabeza frenéticamente. «No, mi capitán, no llevaba nada». «Mientes», susurró Valerio, y sin cambiar su expresión calmada, agarró el hombro dislocado del hombre y lo apretó. Un grito agudo y animal llenó la habitación. El teniente Damián incluso dio un respingo, pero Valerio no parpadeó. «Odio a los mentirosos y a los incompetentes. Y tú, mi querido Zacarías, has demostrado ser ambas cosas», soltó al hombre, que se derrumbó en el suelo, solozando. Valerio se limpió los dedos con un pañuelo de lino. «Teniente», dijo, volviendo a su escritorio, «págale a este inútil la mitad de lo acordado y échalo del presidio. Si lo vuelvo a ver, cuélgalo por los pulgares». Damián asintió, arrastrando al explorador fuera de la habitación. Una vez solos, Valerio se sirvió otra copa de jerez y se acercó al mapa. Sus dedos trazaron la línea de la sierra, adentrándose en el corazón del territorio apache. «Una complicación», murmuró para sí mismo. La puerta se abrió y el teniente regresó. «¿Qué hacemos ahora, mi capitán? Si la chica está muerta, no podemos permitirnos un sí». «Damián», lo cortó Valerio, su voz perdiendo la seda para revelar el acero que había debajo. «Los inversores americanos llegarán en 2 meses. Esperan los títulos de propiedad de estas tierras que, según el virrey, aún pertenecen a los salvajes. Ese diario contiene los detalles de nuestros acuerdos, los nombres, las cantidades. Si llega a manos del arzobispo o de un magistrado honesto, no solo perderemos una fortuna, sino que nuestras cabezas adornarán la plaza del pueblo». El teniente palideció. Entonces Valerio apuró su copa y la dejó sobre la mesa con un golpe seco. Su decisión estaba tomada. «Los soldados son demasiado ruidosos. Zacarías es un idiota. Necesitamos lobos para cazar a una loba asustada». Se giró hacia su teniente, sus ojos fríos, brillando con una crueldad calculadora. «Quiero que cabalgues hasta el campamento de los tarahumaras renegados. Contrata a los hermanos Cuchillo. Ofréceles lo que pidan. Son los únicos capaces de rastrear a un espíritu en medio de una tormenta de arena». Hizo una pausa, saboreando sus propias palabras. «Quiero a la novicia y quiero su diario. Diles que la orden es traerla viva. El desierto puede quedarse con su alma, pero su confesión y ese librito me pertenecen a mí». La noche en la cueva era una oscuridad casi absoluta, rota solo por las brasas incandescentes de la hoguera que respiraban con un brillo rojizo. Afuera, el viento aullaba entre las rocas, un lamento solitario que se colaba por las grietas. Ana no dormía, yacía sobre las pieles, su cuerpo exhausto anhelando el descanso, pero su mente era un hervidero de imágenes y miedos. Cada sombra que danzaba en la pared era la silueta del capitán Valerio. Cada susurro del viento era el sonido de sus hombres buscándola al otro lado del fuego. Itzae dormía, o eso parecía. Estaba envuelto en una manta de piel de oso. Su respiración profunda y acompasada para Ana seguía siendo un enigma. Un hombre hecho de silencios y contradicciones, le había salvado la vida, pero su quietud era tan intimidante como la de un depredador en reposo. Fue cerca de la medianoche cuando el silencio se rompió. Al principio fue un murmullo bajo, un sonido gutural que Ana no pudo identificar.
Luego, un espasmo recorrió el cuerpo de Itzae. Se agitó bajo la manta, atrapado en las garras de una pesadilla que era mucho más terrible que cualquiera de las de Ana. Itzae no estaba en la cueva, estaba de nuevo en el valle del arroyo del Sauce 3 años atrás. El aire olía a pinos y a la carne de venado que se asaba para el festejo. Era el día del tratado de paz. Veía el rostro de un capitán Valerio mucho más joven, su sonrisa amplia y sus palabras melosas, prometiendo un futuro de convivencia. Veía su propia mano, más joven, estrechando la del oficial, en señal de confianza. Luego la imagen se rompía. El olor a pino se convertía en el olor a pólvora y a sangre. La risa de los niños se transformaba en gritos de terror. Veía el brillo de los sables reflejando el sol poniente. Veía a Valerio, ya sin su sonrisa, observando la carnicería desde una loma con la misma fría indiferencia con la que un hombre observa una plaga de hormigas. Y entonces la vio a ella, Anita, su hermana pequeña, con las trenzas deshechas y los ojos abiertos por el pánico, corriendo hacia él con los brazos extendidos. Él intentaba correr, pero sus pies estaban hundidos en un lodo espeso y rojo. Nita, gritó, pero el grito se ahogó en su garganta, saliendo como un graznido de agonía pura. La palabra, pronunciada en su lengua chiricahua, fue un latigazo en el silencio de la cueva. Ana se incorporó de golpe, el corazón martilleándole en el pecho. Su primer instinto fue el pánico. Se estaba volviendo loco. La atacaría, pero entonces lo escuchó de nuevo. Era un sollozo ahogado. El sonido más desolador que había oído en su vida no era el sonido de la locura o la ira. Era el sonido de un alma rompiéndose. Vio su silueta retorcerse, luchando contra enemigos invisibles, y en ese instante el miedo de Ana se disolvió, reemplazado por una emoción inesperada y abrumadora, una profunda y punzante empatía. Olvidó que era un indio, un salvaje, olvidó su propio terror. Lo único que vio fue a un ser humano atrapado en un infierno privado, un dolor tan inmenso que se desbordaba en sus sueños. Permaneció inmóvil, sin atreverse a moverse o a respirar, sintiéndose una intrusa ante un sufrimiento tan sagrado y desnudo. El amanecer llegó, gris y frío. El fuego era solo un lecho de cenizas. Itzae ya estaba despierto, sentado junto a la entrada de la cueva, afilando la punta de su cuchillo de obsidiana contra una piedra plana. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. No la miró cuando ella se despertó. Ana sintió el peso de la noche no dormida entre ellos. Él estaba avergonzado. La muralla de silencio que había construido a su alrededor había sido derribada por sus propios demonios y ahora se sentía expuesto, vulnerable. Ella se levantó y, sin decir nada, puso a calentar un poco de agua, añadiendo un puñado de las hierbas que le había visto usar a él para hacer un té. Cuando estuvo listo, se lo llevó en un cuenco de barro. Se arrodilló a una distancia prudente y se lo ofreció. Él no levantó la vista. «No tengo hambre», dijo, su voz aún más áspera de lo normal. «Es para el alma», respondió Ana suavemente, «no para el estómago». Itzae detuvo el movimiento de su mano sobre la piedra. Levantó la vista, sorprendido por sus palabras. Miró el cuenco humeante y luego la miró a ella. En los ojos de Ana no había miedo, ni lástima. Había algo parecido al entendimiento. Con un gesto lento, dejó el cuchillo y la piedra y tomó el cuenco. Bebió el té en silencio, el líquido caliente pareciendo aflojar el nudo de hielo que tenía en el pecho. Cuando terminó, no le devolvió el cuenco de inmediato. Lo sostuvo entre sus manos callosas, mirando el fondo vacío, como si contuviera las respuestas a preguntas que nunca había formulado. Tenía una hermana, dijo de repente, su voz apenas un murmullo dirigido a la piedra, al viento. A cualquiera menos a Ana. Se llamaba Nita. Tenía tu edad. Le gustaba cantar las viejas canciones. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Nuestro pueblo quería la paz. Estábamos cansados de la guerra. Un capitán del ejército vino a nuestro valle, nos prometió comida, mantas, respeto por nuestras tierras. Era joven, ambicioso, hablaba bien. Yo le creí. Convencí a mi jefe de que era un hombre de honor. Sus nudillos se pusieron
eran blancos al apretar el cuenco. El día que firmamos el tratado, organizó un festejo. Cuando mis hermanos estaban desarmados, borrachos de su vino, sus soldados salieron de las rocas. Fue una cacería, no una batalla. Ana escuchaba, el corazón encogido, apenas respirando. Sabía a dónde se dirigía esto. Sabía el nombre que estaba a punto de pronunciar, y la certeza era como un pedazo de hielo deslizándose por su espalda. Itzae finalmente levantó la vista y la miró directamente. La máscara de estoicismo se había agrietado y por primera vez Ana vio el abismo de dolor que había detrás. El hombre que sonreía mientras sus soldados masacraban a mujeres y niños, el hombre al que yo llamé amigo, ese hombre se llamaba Valerio. El nombre cayó en el silencio de la cueva y explotó, uniendo sus dos mundos, sus dos historias, en una sola y monstruosa verdad. El tirano que la perseguía por un secreto escrito en un diario era el mismo carnicero que poblaba las pesadillas de su salvador. Ya no eran un salvador y una refugiada, eran dos cicatrices del mismo cuchillo, dos almas unidas por el odio hacia un solo hombre. La revelación del nombre de Valerio no fue seguida por gritos ni llantos. En su lugar, dejó un silencio denso y pesado en la cueva, un silencio cargado de la gravedad de una verdad compartida. El enemigo ya no era una sombra abstracta en el pasado de uno y en el futuro del otro. Era una figura de carne y hueso que se erigía entre ellos, uniendo sus destinos con un lazo de sangre y miedo. Durante 2 días apenas hablaron, pero la atmósfera había cambiado por completo. Ya no se movían el uno en torno al otro con la cautela de dos extraños. Ahora compartían un espacio definido por un conocimiento mutuo. Ana ya no veía a un salvaje, sino a un hombre de luto, un superviviente, cuya tragedia ahora sentía como propia. Itzae ya no veía a una nacalle frágil, sino a un testigo inesperado de la maldad que lo había despojado de todo. Ella era un eco de su pasado, y él, la única esperanza del futuro de ella. Fue en la mañana del tercer día, cuando Itzae rompió la rutina. Después de compartir el desayuno de carne seca y raíces asadas, no se sentó a reparar sus herramientas como de costumbre. Se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva. Se detuvo en el umbral y miró a Ana. «Ven», dijo. La palabra no fue una orden, sino una invitación. Ana vaciló por un instante. Nunca había salido de la cueva desde que llegó. El mundo exterior era el territorio de sus perseguidores, pero al ver la expresión en el rostro de Itzae, entendió que el refugio ya no era suficiente. La supervivencia ahora requería conocimiento. Se levantó y lo siguió hacia la luz del sol. El aire fresco y el vasto panorama de la sierra la golpearon con una mezcla de asombro y temor. Itzae la guió por un sendero estrecho que solo él podría haber visto, descendiendo a un pequeño valle protegido. «Valerio no se detendrá», dijo él sin mirarla, sus ojos escrutando el horizonte. «Sus rastreadores buscarán en las llanuras, pero tarde o temprano subirán a las montañas. No puedes depender siempre de mí. Debes aprender a escuchar lo que dice la tierra». Se detuvieron junto a un grupo de rocas. Itzae no dio una conferencia. Enseñaba con el silencio y los gestos. Le señaló el vuelo de unas abejas, una línea casi invisible en el aire. «Síguelas», le indicó. «Siempre te llevarán al agua». Luego se arrodilló junto a una planta que parecía un montón de espinas mortales, un cactus de barril conocido como biznaga. «Esto», dijo, golpeando la dura corteza con los nudillos, «es un odre de agua que te da la tierra, pero es celosa, no te la entregará fácilmente». Con su cuchillo, cortó la parte superior del cactus con una precisión asombrosa, revelando una pulpa blanca y fibrosa. Extrajo un trozo y se lo ofreció a Ana. «Mastízalo, te quitará la sed». Él lo hizo, con vacilación. El sabor era extraño, ligeramente amargo, pero el líquido que liberó fue fresco y puro, un milagro en medio de tanta aridez. «La tierra cuida de sus hijos», murmuró Itzae, «más para sí mismo que para ella, pero castiga a los necios que no saben mirar». Pasaron la mañana así. Él le enseñó qué bayas rojas eran veneno y cuáles eran alimento, cómo la resina del pino podía sellar una herida, cómo el color de las nubes predecía una tormenta. Ana demostró ser una alumna atenta y rápida. Su mente, acostumbrada a memorizar las escrituras, absorbía cada lección con una intensidad desesperada. No era solo por sobrevivir.
Era su forma de honrar el nuevo y frágil vínculo que los unía. Era su manera de empezar a devolver la deuda de su vida. Esa tarde, mientras descansaban a la sombra de un gran enebro, fue el turno de Ana. El sol comenzaba a descender, pintando las nubes de rosa y naranja. La brutalidad del mediodía había dado paso a una serenidad melancólica. Ella desató su diario de la cintura. Itzae la observó, su rostro inescrutable. Esperaba, quizás, que le leyera las pruebas contra Valerio, que volvieran a la estrategia y al peligro, pero Ana pasó esas páginas. Buscó una entrada de semanas atrás, de antes de su huida, de un tiempo en que su única preocupación era la fe y la belleza. «Yo también tengo algo que enseñarte», dijo suavemente. «Oh, al menos compartía». Su voz era clara en el aire quieto. Empezó a leer. No leyó sobre los crímenes de Valerio ni sobre los secretos del convento. Leyó una descripción que había escrito de una flor de mariposa liria que había encontrado creciendo en una grieta del patio. «Hoy vi el milagro más pequeño», leyó, «una flor de 3 pétalos, tan blanca como el hábito de una novicia, con 3 manchas púrpuras en su corazón, como las lágrimas de un rey. Crecía solitaria en una grieta del muro, donde parecía imposible que hubiera vida. Las otras hermanas no la vieron, pero yo sí. Me pregunto si Dios pone estas pequeñas joyas en los lugares más duros para recordarnos que la belleza no necesita permiso para existir y que la fe, como esta flor, a menudo florece no en los jardines cuidados, sino en las grietas de un mundo roto». Cuando terminó, levantó la vista. Itzae la miraba fijamente, pero su expresión había cambiado. Por primera vez, vio más allá de la nacaille, más allá de la refugiada. En sus palabras había escuchado un eco de su propia creencia, la creencia apache de que el poder y el espíritu residen en todas las cosas, por pequeñas que sean. Se dio cuenta de que el libro de ella no era solo un arma o un registro de pecados, también podía ser un mapa de su alma, un alma que, como la suya, encontraba lo sagrado en la tenacidad de la vida. Él asintió lentamente, un gesto de profundo y genuino respeto. «Tus palabras son buenas», dijo simplemente. «Son nzoni». «¿Qué significa nzoni?», preguntó ella. Él miró la flor imaginaria, el cielo pintado, y luego a ella. «Significa que tienen belleza, significa que son verdaderas». Esa tarde, el apache le enseñó a leer la tierra, y la novicia le enseñó que las palabras también podían ser un refugio. Por primera vez, el silencio entre ellos, mientras regresaban a la cueva, no era un vacío, sino un espacio compartido, lleno de un respeto que no necesitaba traducción. Los días que siguieron a la revelación se tejieron con una nueva hebra, la de una frágil normalidad. La conexión forjada entre Itzae y Ana no borró el peligro, pero creó un pequeño espacio de paz en el ojo del huracán. La cueva se transformó. Ya no era solo el refugio de un ermitaño y el escondite de una fugitiva. Se convirtió en un hogar improvisado. Ana aprendió a mantener el fuego vivo, a moler las raíces que Itzae traía, a coser un desgarro en su propia túnica con un tendón y una aguja de hueso que él le fabricó. Itzae, por su parte, se encontró hablando más. No mucho, pero lo suficiente. Le contaba los nombres Chiricahua de las estrellas que se veían desde la boca de la cueva, o le explicaba por qué el viento sonaba diferente antes de una tormenta. Estaban construyendo una rutina, un pequeño fuerte de hábitos compartidos contra el caos que sabían que acechaba más allá de las montañas. Esta paz, como la flor del desierto que Ana había descrito, era hermosa precisamente por su fragilidad y estaba destinada a romperse. Fue una mañana, 5 días después de que Valerio pronunciara su sentencia en el presidio. La comida escaseaba, y Itzae partió antes del amanecer para cazar. Se movía por su territorio con la confianza de un espíritu del bosque. Sus sentidos completamente abiertos al mundo, leía las historias en el polvo, en las ramas rotas, en el vuelo de los pájaros. Mientras seguía el rastro de una pequeña manada de pecaríes, algo lo detuvo en seco. Un olor antinatural y acre en el aire limpio de la montaña, el olor a tabaco barato, el que fumaban los soldados y los mercenarios. Se agachó al instante, convirtiéndose en parte de la maleza. Sus hoyos, que momentos antes seguían las huellas de los animales, ahora
escrutaban el suelo en busca de signos humanos. No tardó en encontrarlos, cerca de un arroyo, donde el lodo guardaba las impresiones con perfecta claridad. Vio las huellas. Su corazón, que había comenzado a latir a un ritmo más sosegado en los últimos días, se convirtió en un tambor de guerra helado en su pecho. No eran las huellas de soldados torpes, eran diferentes. Los caballos llevaban herraduras, pero se movían con cuidado, evitando las rocas ruidosas. Eran 2 jinetes, y se notaba que eran expertos. Intentaban ocultar su paso, borrando parcialmente sus huellas con ramas, una vieja treta que Itzae conocía bien. Y luego vio el detalle que confirmó sus peores temores: una pequeña pluma de halcón atada con un hilo de cuero rojo a una rama, una señal casi invisible. Era la marca de los hermanos Cuchillo, 2 rastreadores tarahumaras renegados, famosos por su crueldad y por su habilidad para encontrar a un hombre hasta en el inframundo. Valerio no había enviado perros, había soltado a los lobos. El instinto le gritó que corriera, que volviera a la cueva, pero el guerrero en él tomó el control, se movió en silencio. Siguiendo el rastro de los rastreadores a la inversa, leyendo su camino, descubrió que no se dirigían directamente hacia su refugio. Estaban trazando un amplio círculo, peinando la falda de la montaña, acercándose lenta y metódicamente, como una araña que teje su tela. Aún no los habían encontrado, pero era solo cuestión de tiempo. Habían hallado el arroyo, pronto encontrarían el valle escondido, y después la cueva, tal vez en un día, tal vez en 2. Itzae no esperó más. Dio media vuelta y corrió, no como un hombre que huye, sino como un mensajero que lleva una sentencia de muerte. Se movió por la sierra con una velocidad y una agilidad que desmentían sus años, el corazón martilleándole, no por el esfuerzo, sino por la urgencia. La frágil paz se había hecho añicos, el juego había cambiado, ya no se escondían. Ahora estaban siendo cazados. Irrumpió en la cueva como una ráfaga de viento. Ana, que estaba intentando encender el fuego, se sobresaltó al verlo. Su rostro, que en los últimos días había perdido parte de su tensión, se contrajo de nuevo por el miedo al ver la expresión en los ojos de Itzae. Era la misma mirada que había tenido durante su pesadilla, la de un hombre que mira directamente al abismo. «¿Qué pasa?», preguntó ella, poniéndose de pie de un salto. Él no respondió con palabras. Fue directamente al rincón donde guardaban sus escasas provisiones y comenzó a meterlas en 2 bolsas de cuero, carne seca, el odre lleno de agua, las hierbas medicinales, un pedernal. Sus movimientos eran rápidos, precisos, sin un solo gesto desperdiciado. «Itzae», insistió Ana, su voz teñida de pánico. «¿Qué has visto?». Él se detuvo y la miró, y en esa mirada ella comprendió todo antes de que él hablara. La calma había terminado. «Rastreadores», dijo, su voz un gruñido bajo. «2 de ellos, de los mejores, están cerca. Encontraron el arroyo». Le lanzó una de las bolsas de cuero. «Come algo. No sabemos cuándo podremos detenernos de nuevo». La comprensión la golpeó con la fuerza de una bofetada. Este lugar, el único refugio que había conocido, ya no era seguro. «Tenemos que irnos», susurró ella, más como una constatación que como una pregunta. «Ahora mismo», confirmó Itzae. Se acercó a las brasas de la hoguera que ella había estado avivando. Con la suela de su mocasín, las esparció y las cubrió con tierra, asegurándose de que no quedara ni una sola chispa, ni un hilo de humo. Apagó el fuego, sumiendo la cueva en una oscuridad casi total, borrando todo rastro de su paso. El refugio había muerto. A partir de ese momento, solo quedaba la cacería. La huida no fue una carrera, fue una tortura. Itzae no los guió hacia abajo, hacia los senderos más fáciles, sino hacia arriba, siempre hacia arriba. Se adentraron en el corazón de la Sierra Madre, un reino de picos dentados, de cañones que se hundían en la oscuridad perpetua y vientos que cortaban la piel como cuchillos de obsidiana. Para Itzae era un santuario, para Ana era un purgatorio. El aire se enrareció y cada bocanada era un esfuerzo que le quemaba los pulmones. Sus músculos, no acostumbrados a tal abuso, gritaban en protesta. Las lecciones de supervivencia de Itzae ya no eran teóricas. Eran la única barrera entre ella y la muerte. Recordó el vuelo de las abejas al racionar el agua de su odre. Recordó la diferencia entre las bayas al recolectar un puñado para calmar el hambre. Cada paso
Era una prueba de fe, no solo en Dios, sino en el hombre silencioso que la guiaba. Él era implacable, pero no cruel. La empujaba hasta el límite de su resistencia, pero nunca más sola. Cuando llegaban a una pared de roca casi vertical, él subía primero como una araña, y luego bajaba una cuerda de cuero para ayudarla a subir. Cuando sus fuerzas flaqueaban y tropezaba, su mano estaba allí para sujetarla antes de que cayera. Su agarre firme e impersonal. Él era su protector, su carcelero y su única esperanza. Durante el día se movían sin descanso, deteniéndose solo para breves sorbos de agua, y para que Itzae, con la mirada perdida en la distancia, escrutara su camino de regreso. Buscando el más mínimo signo de persecución, por la noche encontraban refugio en pequeñas cuevas o bajo salientes de roca, donde un fuego diminuto y casi sin humo los protegía del frío paralizante de las alturas. Fue en una de esas noches, en un refugio tan alto que parecían estar sentados en el techo del mundo, cuando el agotamiento finalmente rompió las barreras que aún quedaban entre ellos. Estaban acurrucados cerca del fuego, el universo extendiéndose sobre ellos en un tapiz de estrellas tan brillantes y cercanas que Ana sentía que podía tocarlas. El esfuerzo físico había purgado su miedo, dejándola en un estado de extraña calma. En el convento, dijo ella en voz baja, su aliento formando una nube de vaho. La Madre Superiora nos decía que las estrellas eran los ojos de los ángeles que velaban por nosotros. Miró la inmensidad sobrecogedora. Nunca se sintieron tan lejos como ahora. Itzae observaba las llamas, su rostro un juego de luces y sombras. Mi abuelo decía que son las fogatas de nuestros antepasados. Respondió, su voz más suave de lo habitual. Nos recuerdan que otros caminaron este sendero antes que nosotros y que no estamos solos en la oscuridad. Ana lo miró, fascinada. Tú le rezas a tus antepasados. Lentamente. No les rezamos, los escuchamos. Viven aquí. Su mano hizo un gesto amplio, abarcando la montaña, el viento, las estrellas. Viven en la tierra que nos da el alimento, en el águila que nos enseña a ver desde lo alto, en el oso que nos enseña la fuerza. No hay un solo creador en el cielo. El creador, Yusen, está en todas las cosas. Ana procesó sus palabras, comparándolas con todo lo que le habían enseñado. La habían instruido a temer el panteísmo de los salvajes, a verlo como una herejía. Pero en la voz de Itzae no había idolatría, sino una reverencia tan profunda y sincera que la conmovió. Nosotros creemos que Dios creó todo esto, dijo ella, casi pensando en voz alta. Quizás es solo una forma distinta de decir lo mismo. Tu gente construye casas de piedra para su Dios y luego le rezan para que los proteja del mundo que él mismo creó, replicó Itzae, sin acritud, con la simple lógica de un observador. Mi gente no construye nada. Vivimos dentro de la casa que el Creador ya nos dio. No le pedimos protección, le pedimos sabiduría para entender sus caminos y fuerza para caminar por ellos. Hizo una pausa y la miró. Valerio, hombres como él no tienen Dios ni espíritus. Toman de la tierra, pero no le devuelven nada. Cortan los árboles, ensucian el agua, matan por placer, han roto el equilibrio. Y cuando el equilibrio se rompe, la tierra misma busca justicia. Yo creo en la justicia divina. Susurró Ana, que al final Dios juzgará a los malvados. La justicia no espera al final, dijo Itzae, su voz como el retumbar de una roca lejana. La justicia es el coyote que caza al conejo enfermo, es la tormenta que limpia el aire viciado, es el guerrero que defiende a los indefensos, es una fuerza en el mundo, aquí y ahora, y a veces pide que seamos sus manos. Ana se quedó en silencio. El peso de sus palabras asentándose en su alma, vio la verdad en su filosofía, una verdad forjada en el fuego del sufrimiento y la observación. Se dio cuenta de que su fe y la de él no eran opuestas. Eran dos ríos que nacían en montañas distintas, pero que fluían hacia el mismo mar de anhelo por un mundo justo. Sintió un escalofrío, pero no era por el frío, era el terror a la misión que compartían. Tengo miedo, Itzae, confesó, la palabra saliendo de sus labios por primera vez. Él no ofreció palabras de consuelo vacías, simplemente alargó la mano y añadió un trozo de madera de enebro al fuego. Las llamas crepitaron, soltando chispas y un aroma a incienso. Luego,
Lo miró, y en sus ojos oscuros vio la firmeza de la montaña que los albergaba. Mientras yo respire, dijo con una certeza tranquila, los lobos no te alcanzarán. El apache que rezaba a la montaña y la novicia que rezaba al cielo encontraron su iglesia en el pequeño círculo de luz de una fogata, rodeados por la inmensa oscuridad. No sabían qué traería el amanecer, pero por primera vez lo enfrentarían juntos, bajo la mirada de los mismos dioses silenciosos. Su viaje se convirtió en un patrón de esfuerzo y agotamiento. Escalaban durante el día, se ocultaban por la noche, y el mundo se redujo a la roca bajo sus pies y el cielo sobre sus cabezas. Itzae se movía con una certeza infalible, pero Ana podía ver la tensión en la línea de sus hombros. Los rastreadores de Valerio no eran una amenaza lejana. Eran una presencia constante, un peso en el aire. Itzae lo sentía más que verlos, como un ciervo presiente al lobo mucho antes de olerlo. Los obligaba a tomar las rutas más difíciles, los pasos de cabra y las cornisas barridas por el viento, donde los caballos no podían seguirlos. Era un juego mortal del escondite en el tablero de ajedrez de Dios. La tregua llegó en forma de una tormenta, nació en el oeste, una mancha púrpura en el horizonte, que creció con una velocidad aterradora, devorando el cielo azul. Itzae la vio venir mucho antes de que sonara el primer trueno. Rápido, le ordenó, guiándola hacia una profunda grieta en la ladera de una montaña, una cicatriz de roca que se abría a una cueva estrecha y profunda. Entraron justo cuando las primeras gotas de lluvia, frías y pesadas como monedas de plata, comenzaron a golpear la tierra. Minutos después, el mundo exterior se disolvió en un torrente de agua y viento. El cielo se partió con relámpagos que iluminaban su refugio con destellos fantasmales, seguidos por truenos que retumbaban en el cañón y hacían vibrar la piedra bajo sus pies. Atrapados por la furia de la tormenta, encendieron un pequeño fuego en la parte más profunda de la cueva. El estruendo exterior los aislaba, creando una extraña burbuja de intimidad y urgencia. Fue en ese momento, con el mundo siendo lavado y purgado por la tormenta, que Ana supo que era la hora. La conversación de la noche anterior sobre la justicia resonaba en su mente. Las palabras de Itzae, a veces, la justicia pide que seamos sus manos, le habían dado el valor que le faltaba. Si la tormenta la aplastaba o un rayo la partía, el secreto de Valerio moriría con ella. No podía permitirlo. Itzae, dijo, su voz apenas audible por encima del fragor de la lluvia. Hay más en la historia que te conté. Él la miró desde el otro lado del fuego, su rostro parpadeando entre la luz y la sombra. Esperó. Ella sacó el diario de cuero. Sus manos no temblaban. La revelación de la noche anterior no solo había unido sus pasados, sino que había solidificado su propósito. No soy solo una novicia que vio algo que no debía. Continuó. En el convento, por mi caligrafía, la Madre Superiora me encargaba copiar los documentos importantes, cartas, registros, mapas. Abrió el diario en una página que no era de prosa, sino un dibujo increíblemente detallado de un tramo de tierra. Reconocí este lugar por las descripciones en una carta. Valerio no solo está robando tierra, la está vendiendo a especuladores americanos. Itzae se inclinó hacia adelante, su cuerpo entero tenso como la cuerda de su arco. El aire en la cueva pareció volverse más denso. Él usa el convento como fachada, explicó Ana, su voz ahora firme y clara. Recibe a los compradores allí. Pretendiendo que son benefactores, copié las cartas que intercambiaba con un hombre llamado Holloway. Hablan de precios por hectárea, de derechos sobre el agua y de limpiar el territorio de sus habitantes originales. La última frase la dijo con un nudo en la garganta. Comprendiendo por primera vez el alcance total de la maldad, pasó las páginas, mostrándole columnas de nombres, fechas y cifras que había copiado meticulosamente. Mencionan lugares. Continuó, su dedo trazando una línea en el mapa que había dibujado de memoria. Hablan de asegurar el cañón del espíritu por sus pastos de invierno, de desviar el ojo del agua sagrado para abastecer un futuro asentamiento, de explotar las minas de plata cerca de la montaña silenciosa
silenciosa, cada nombre que pronunciaba era un golpe físico para Itzae. No eran solo nombres en un mapa. El Cañón del Espíritu era donde su gente celebraba la ceremonia de la pubertad de las muchachas. El Ojo del Agua Sagrado era donde los chamanes iban a buscar visiones. Cerca de la montaña silenciosa estaba el lugar donde había enterrado el ombligo de su primer hijo, atando su espíritu a esa tierra para siempre. Esto no era un simple robo, era una profanación, era el asesinato del alma de su pueblo. La masacre de su familia ya no era un acto de guerra salvaje. Era una transacción comercial, una limpieza de terreno para facilitar un negocio. La revelación lo vació de ira, dejándolo con un frío y puro veneno en las venas. Ana cerró el diario. Mi intención nunca fue solo huir. Itzae era llegar a la capital, a la Ciudad de México, y entregarle esto al arzobispo. Creía que un hombre de Dios haría justicia por tal pecado. Itzae se quedó en silencio durante un largo rato. Mirando las llamas, la tormenta afuera comenzaba a calmarse. Su furia gastada. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila. Este libro, dijo, levantando la vista hacia ella, y en sus ojos había un fuego más antiguo y terrible que cualquier relámpago. Ya no es solo tu verdad, es la sangre de mi gente escrita en tinta. Se levantó y se acercó a ella, no para consolarla, sino para pararse a su lado, como un igual. Miró el diario que ella sostenía. Tu plan era bueno, pero el arzobispo está lejos, y los lobos están cerca. Su mirada se desplazó hacia la entrada de la cueva, hacia el mundo recién lavado por la lluvia. Ya no huimos, declaró, y el cambio en sus palabras lo alteró todo. Ahora tenemos un destino, y ese libro llegará a donde deba llegar, o moriremos asegurándonos de que Valerio no pueda dormir en la tierra que ha profanado. Afuera, la tormenta amainaba, dejando el aire limpio y frío. Dentro de la cueva, la verdad había arrasado con todo, y sobre las ruinas de su huida había nacido una misión, una que probablemente los mataría a ambos. La misión había infundido un nuevo fuego en sus pasos. Ya no se movían como presas acosadas, sino con el propósito sombrío de los peregrinos en un viaje sagrado. Itzae, guiado por un conocimiento íntimo de la tierra, y ahora impulsado por la promesa de justicia, los condujo a través de la sierra por rutas que no aparecían en ningún mapa. Su plan era audaz: cruzar el peligroso paso conocido como la Espina del Diablo, un atajo traicionero que los llevaría al sur, acortando el viaje hacia la capital en semanas. Era un riesgo calculado. Los rastreadores de Valerio, por muy buenos que fueran, probablemente evitarían un camino tan notorio por su peligrosidad. Durante 2 días, su audacia pareció dar sus frutos. El aire se sentía más limpio, la sensación de ser observados se había desvanecido, y una frágil esperanza comenzó a anidar en el corazón de Ana. La espina del diablo se abría ante ellos como una herida en la roca, un cañón estrecho y sinuoso, cuyas paredes se elevaban cientos de pies hacia el cielo, casi tocándose en algunos puntos. Era un lugar sombrío y silencioso, donde el sol solo besaba el suelo del cañón al mediodía. Entraron con cautela, sus pasos resonando extrañamente en la quietud. El camino era difícil, recubierto de rocas sueltas que los obligaban a moverse despacio. Habían avanzado casi 1 kilómetro cuando Itzae se detuvo abruptamente. Levantó una mano, una señal silenciosa para que Ana se quedara quieta. ¿Qué es?, susurró ella. Él no respondió. Su cabeza estaba ladeada, escuchando algo que ella no podía oír. Sus ojos escrutaban no el camino por delante, sino las cornisas y salientes de roca muy por encima de ellos. De repente, su cuerpo se tensó por completo. Ana siguió su mirada y contuvo el aliento. Hola, Oribo. En el borde del cañón, una silueta se recortaba contra el cielo, y luego otra, y otra más. Estaban en las alturas, bloqueando cualquier intento de escalada. El corazón de Ana se hundió. Se giró para mirar por dónde habían venido, y el terror la paralizó. La entrada del cañón, que momentos antes estaba vacía, ahora estaba bloqueada por un grupo de jinetes. Eran al menos 10 hombres, armados con rifles que brillaban bajo el sol. Habían caído en una trampa. El cañón no era un atajo, era una tumba. Un hombre se adelantó a caballo, entrando en el cañón con la calma de un hacendado que inspecciona su propiedad. Vestía el impecable uniforme de un capitán y montaba un soberbio caballo negro que resoplaba con impaciencia. A su lado cabalgaban 2 hombres de rasgos duros y piel oscura, los rastreadores Tarahumara, cuyo rostro
inexpresivo, era un testimonio de su éxito. El capitán Valerio se detuvo a unos 30 metros, una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. «Excelente trabajo. Hermanos Cuchillo», dijo en voz alta, su voz rebotando en las paredes de piedra. Parece que la paloma finalmente ha llegado a su jaula. Sus ojos se posaron en Ana, recorriéndola con una mirada fría y posesiva que la hizo sentirse desnuda y sucia. Luego, su vista se desvió hacia el hombre que se interponía protectoramente entre ella y él. La sonrisa de Valerio se congeló por un instante y luego se ensanchó, transformándose en una mueca de genuino y perverso deleite. «Vaya, vaya», dijo, su tono ahora cargado de un veneno personal. «¿Pero qué tenemos aquí? Si es el fantasma del arroyo del Sauce, el gran guerrero Chiricahua que confió en la palabra de un hombre civilizado, se ha hecho a reír, un sonido feo que profanó el silencio del cañón. Veo que sigues coleccionando gente para verla morir. Indio, parece que no aprendes». La provocación golpeó a Itzae con la fuerza de un puñetazo, pero su rostro permaneció como una máscara de granito. Lo único que se movió fue su mano, que se deslizó lentamente hacia el mango de su cuchillo. Se colocó de tal manera que su cuerpo protegía a Ana, convirtiéndose en un escudo humano. Ana, de pie detrás de él, temblaba, pero no solo de miedo. La ira, una rabia justa y ardiente, quemaba en su interior. El monstruo de sus pesadillas y el carnicero de la historia de Itzae eran uno, y su crueldad era aún más obscena en persona. Apretó el diario contra su pecho, el objeto que había iniciado todo aquello. «El diario, hermanita», dijo Valerio, volviendo a su tono de negocios. «Entrégamelo, y quizás sea misericordioso. Una vida de penitencia en un convento lejano donde nadie escuche tus mentiras es más de lo que mereces». Sus ojos volvieron a Itzae. «Y en cuanto a ti, he estado esperando 3 años para terminar nuestra conversación. Hay cabos sueltos, y detesto la falta de pulcritud en mi trabajo». «No tendrás nada», respondió Ana, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza de su propia voz. La sonrisa de Valerio se desvaneció. «Qué lástima. Siempre eliges el camino difícil». Hizo un gesto a sus hombres. «Despacio», ordenó. «No quiero que la mercancía se dañe». Los soldados en la entrada del cañón comenzaron a avanzar. Sus rifles en ristre. Los hombres en la cornisa de arriba amartillaron sus armas, el sonido de los clics metálicos resonando como una sentencia de muerte. Itzae y Ana retrocedieron lentamente hasta que sus espaldas tocaron la pared de roca fría y sin salida al final del cañón. Él desenvainó su cuchillo en un movimiento fluido. Estaban espalda con espalda, un guerrero apache y una novicia, atrapados y sin escapatoria. Las paredes del cañón se alzaban como las lápidas de una tumba que ya había sido cavada. No había a dónde huir. La boca del lobo se había cerrado y solo quedaba el crujido de sus dientes. El mundo de Ana se redujo al espacio de 1 metro cuadrado, con la espalda presionada contra la fría pared de roca y el cuerpo de Itzae como un escudo frente a ella. El aire olía a pólvora y a la arrogancia de Valerio. Los soldados avanzaban, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo, sus rifles apuntándoles. Era el final. Una parte de ella, la novicia aterrorizada, comenzó a recitar una oración silenciosa por una muerte rápida, pero otra parte, la mujer que había sobrevivido al desierto y había escuchado el dolor de un guerrero, Shanegu Arendirse, apretó el diario con una mano y con la otra empuñó una piedra suelta del suelo. No era un arma, pero era un desafío. Valerio saboreaba el momento. Su sonrisa era la de un coleccionista que admira su más preciada adquisición antes de clavarla en un tablero. «Se acabó el juego, Itzae», dijo, su voz resonando con una finalidad triunfante. «No puedes huir de la civilización para siempre». Itzae no respondió. Su cuerpo estaba tenso, pero sus ojos no estaban fijos en Valerio. Se movían, escaneando las paredes del cañón por encima de las cabezas de los soldados que avanzaban. No buscaba una salida, buscaba un arma, y en un lugar como la Espina del Diablo, la montaña misma era un arsenal para quien supiera leerla. Ana lo sintió cambiar. Una vibración casi imperceptible en su espalda.
Vio que su mirada se fijaba en un punto muy por encima de la entrada del cañón, una cornisa de roca suelta, una masa de escombros y peñascos precariamente equilibrados, producto de un antiguo desprendimiento. Ahora, teniente, ordenó Valerio, recoja a la chica, con cuidado. El teniente Damián, con una sonrisa brutal, dio un paso adelante. Ese fue el momento. En un solo movimiento fluido, imposiblemente rápido, Itzae soltó su cuchillo, lo dejó caer al suelo, y en su lugar apareció su arco. Antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ya había tensado una flecha. Los soldados dudaron, algunos levantando sus rifles. Iba a disparar a Valerio, un solo hombre contra 10. Valerio se rió. Un gesto inútil. Indio, ¿a quién matarás primero? Pero la flecha de Itzae no apuntaba a ningún hombre. Apuntaba al cielo. Apuntaba a la montaña. La soltó. La flecha voló, no con el silbido de un proyectil de guerra, sino con la precisión de la aguja de un cirujano. No golpeó la masa de rocas directamente, sino una piedra más pequeña, la clave que mantenía todo el precario equilibrio en su lugar. Por un instante, no pasó nada. Luego, se escuchó un crujido, un eco. La pequeña piedra se desprendió, y tras ella, con un estruendo que sacudió los cimientos del mundo, la cornisa entera se vino abajo. Una avalancha de rocas y polvo se precipitó sobre la entrada del cañón. No fue una explosión, fue una demolición. Los soldados gritaron, presas del pánico, intentando retroceder mientras toneladas de piedra se estrellaban donde habían estado momentos antes. El derrumbe no los mató a todos, pero selló la entrada del cañón con un muro infranqueable de escombros. El aire se llenó de un polvo espeso y asfixiante, sumiendo la trampa en un caos de gritos ahogados y confusión. Ahora, le gritó Itzae a Ana. La agarró del brazo, arrastrándola lejos del fondo del cañón, hacia una de las paredes laterales que parecía completamente sólida, cubierta por una cortina de enredaderas secas y antiguas. Valerio, furioso y medio cegado por el polvo, comenzó a disparar su pistola a ciegas en su dirección. «Mátenlos, mátenlos a todos», rugía, sufría con postura hecha añicos, mientras Itzae apartaba las enredaderas para revelar una grieta oscura y estrecha en la roca. El teniente Damián, que había estado más cerca de ellos, emergió de la nube de polvo, con el rostro ensangrentado y los ojos inyectados en ira. Se abalanzó sobre ellos, con la bayoneta calada. Itzae estaba ocupado tratando de forzar la entrada a la grieta. No lo vio venir, pero Ana sí. En ese instante, todo su entrenamiento, toda su obediencia, se desvaneció y solo quedó el instinto de supervivencia que la tierra le había enseñado. Recordó la lección de Itzae. Metió la mano en la pequeña bolsa de cuero que ahora llevaba siempre consigo, donde guardaba bayas, o pedernal y la planta de polen irritante que él le había mostrado. Sin dudarlo, arrojó un puñado del polvo amarillento directamente a la cara del teniente. El efecto fue inmediato. Damián gritó, no de dolor, sino de sorpresa y agonía, llevándose las manos a los ojos que se habían convertido en dos fuentes de lágrimas y sufrimiento. Se tambaleó hacia atrás, ciego y tosiendo, completamente incapacitado. Ese acto, pequeño pero decisivo, les dio los segundos que necesitaban. Itzae finalmente abrió un pasaje en la grieta, empujando una roca que parecía fija, pero que pivotaba sobre un eje natural. Dentro, la empujó hacia la oscuridad. Entró justo detrás de ella, y juntos empujaron la roca para devolverla a su sitio. El clic de la piedra al encajar en su lugar fue el sonido más dulce que Ana había oído nunca. Afuera, oyeron a Valerio gritar de rabia, seguido por el sonido de un disparo, probablemente contra el incapacitado Damián. El sonido de los disparos y los gritos se desvaneció, reemplazado por el goteo constante de agua en la oscuridad y el latido atronador de sus propios corazones en sus oídos. Estaban a salvo. Habían escapado de la trampa, pero mientras Itzae sacaba un pedernal y unas yescas para encender una antorcha improvisada con una rama seca, la vacilante luz no reveló una salida, sino el comienzo de un laberinto de túneles que se perdían en las entrañas de la tierra. Estaban vivos, pero ahora estaban perdidos en el vientre de la montaña. La oscuridad en las entrañas de la montaña era total. Un silencio prehistórico roto solo por el eco de sus pasos y el goteo del agua que se filtraba a través de milenios de roca. Ana,
que había temido la inmensidad del desierto, descubrió que era nada comparado con el terror claustrofóbico de estar enterrada en vida. Siguió a Itzae ciegamente, con una mano en su hombro, confiando no en sus propios sentidos, sino en los de él. Él no se movía al azar. Se detenía a menudo con la cabeza ladeada, sintiendo las corrientes de aire, escuchando los sonidos lejanos que viajaban por los túneles. No estaba viendo el camino. Lo estaba sintiendo como si la montaña misma le susurrara sus secretos. Era un viaje a través del olvido, un descenso al infierno, con la esperanza de encontrar una salida al otro lado. Después de lo que parecieron horas, vio una luz tenue por delante. No era la luz anaranjada de una antorcha, sino el gris pálido del día. La esperanza la inundó, dándole fuerzas para el último tramo. Emergieron, parpadeando, no de vuelta al cañón, sino a través de una abertura oculta en una cornisa alta, a medio camino de la cima. Abajo, en la boca del cañón, vieron la escena de su huida. Los hombres de Valerio, como hormigas furiosas, trabajaban para despejar el derrumbe que bloqueaba la entrada. El propio Valerio no estaba con ellos. Lo vieron más adentro, cerca del final del cañón, con dos de sus guardias personales examinando la pared donde habían desaparecido, obsesionado con encontrar la entrada secreta. Estaba separado de su fuerza principal, estaba vulnerable. Itzae miró a Ana. En sus ojos no había preguntas, solo una certeza compartida. Esta era su única oportunidad, no de huir, sino de terminar la cacería. Le hizo un gesto para que se quedara oculta, con el sigilo de una pantera. Comenzó a descender por la pared de la montaña, usando salientes y grietas que parecían imposibles de transitar. Valerio estaba consumido por la rabia. La humillación de haber sido burlado por un salvaje era un veneno en su orgullo. «Encuentren la entrada», le gritó a uno de sus guardias. «Quiero sus cabezas clavadas en la puerta del presidio». Fue la última orden que dio como hombre libre. Desde una roca superior, Itzae cayó sobre los dos guardias como un halcón. No hubo gritos, solo dos golpes sordos y dos cuerpos desplomándose en el suelo. Valerio se giró, desenvainando su sable, justo a tiempo para ver a Itzae levantarse del polvo, con el cuchillo en una mano y una furia fría y ancestral en la mirada. El duelo final había comenzado. Fue la batalla de la civilización contra la naturaleza. El sable de Valerio era un destello de acero entrenado, buscando el golpe perfecto. La estocada elegante. El cuchillo de Itzae era una extensión de su voluntad, un movimiento fluido y letal, impredecible como un animal acorralado. El metal chocaba, las chispas saltaban en la penumbra del cañón. Valerio era más fuerte, pero Itzae era más rápido y conocía el terreno. Usó el suelo irregular a su favor, forzando a Valerio a perder el equilibrio, esquivando sus estocadas mortales por un pelo. Pero Valerio era un veterano traicionero. En un movimiento desesperado, arrojó un puñado de arena a los ojos de Itzae. Por un instante, Itzae quedó cegado, y Valerio se abalanzó, la punta de su sable buscando el corazón. Itzae, reaccionando por puro instinto, giró su cuerpo, y la hoja, en lugar de matarlo, se hundió profundamente en el costado, justo por encima de su cadera. Un dolor ardiente lo recorrió, pero la herida también lo ancló en la realidad. Con un grito que era más de rabia que de dolor, ignoró la herida y se lanzó hacia adelante. Dentro de la guardia de Valerio, el choque de sus cuerpos fue brutal. La cabeza de Itzae golpeó la mandíbula de Valerio, y mientras el capitán se tambaleaba hacia atrás, aturdido, Itzae le arrancó el sable de la mano y lo arrojó lejos. La pelea había terminado. Itzae, sangrando profusamente, derribó a Valerio al suelo y le colocó la punta de su cuchillo en la garganta. Los fantasmas de su pasado gritaron en su mente, exigiendo sangre. La cara de Nita, los gritos de su gente, la venganza estaba a un solo movimiento de su mano. Valerio lo miró, el terror finalmente reemplazando la arrogancia en sus ojos, pero entonces Itzae vio a Ana, que había bajado corriendo y ahora lo observaba con el diario apretado en su mano. Vio en su rostro no el deseo de venganza, sino la esperanza de justicia, y recordó sus propias palabras. La justicia era restablecer el equilibrio, no perpetuar la matanza. El sonido de botas corriendo los alertó. Los otros soldados, al oír la lucha, llegaban desde la entrada del cañón, rodeándolos con los rifles en alto. «Suéltalo, indio», gritó un sargento. Itzae no se movió. Fue Ana
quien actuó con una valentía que nunca supo que poseía. Dio un paso al frente, interponiéndose entre los rifles, y Itzae, esperen, ordenó, su voz clara y resonante. Antes de disparar, pregunten a su capitán por qué un especulador americano llamado Holloway le pagó 10,000 pesos de oro. Los soldados se miraron confundidos. Pregúntenle, continuó Ana, abriendo el diario, si su honor de soldado le permite vender las tierras que ustedes juraron proteger. Esta tierra, la que pisa el ganado de sus padres, la que contiene el agua que beben sus familias. Su dedo señaló una línea en el diario. Pregúntenle si su firma en este acuerdo, que promete limpiar estas tierras de todo Chiricahua para dar paso al ferrocarril yanqui, es la de un patriota o la de un traidor. Un murmullo recorrió las filas. Eran hombres rudos, conscriptos, no la guardia de élite de Valerio. Eran mestizos y criollos pobres de la región. La palabra yanqui, la idea de que su propia tierra fuera vendida a sus espaldas, era un veneno mucho más potente que la lealtad a un oficial arrogante. Son mentiras de una novicia histérica y un salvaje asesino, gritó Valerio desde el suelo. Un cabo, un hombre mayor, con el rostro curtido por el mismo sol que ellos, bajó su rifle. Yo no sé leer, mi capitán, dijo, su voz dura, pero sé que mi primo perdió su rancho porque el arroyo se secó misteriosamente el mes pasado, y ahora esta niña dice que usted vendió los derechos del agua. Miró a sus compañeros. No luchamos por un hombre que nos vende a los extranjeros. Fue como si una presa se rompiera, uno a uno. Los otros soldados bajaron sus armas. El sargento, viendo la rebelión en sus ojos, tomó una decisión. El capitán ordenó con voz sombría: será sometido a un consejo de guerra en la capital. Itzae retiró el cuchillo de la garganta de Valerio y se puso en pie con dificultad, presionando una mano contra su costado sangrante. La catarsis llegó no con un estallido de violencia, sino con el pesado silencio de la justicia tomando su curso, mientras Ana rasgaba un trozo de su túnica para apretarlo contra la herida de Itzae. Vio cómo los soldados se llevaban a un Valerio que gritaba amenazas y promesas vacías. La justicia no había llegado como un rayo desde el cielo, ni con el filo de un cuchillo vengador, sino en las voces de hombres comunes que eligieron la verdad sobre la tiranía. La montaña, al fin, podía respirar en paz. La primavera llegó a la Sierra Madre con una delicadeza que desmentía la brutalidad de la tierra. Desheló los arroyos, salpicó de amapolas anaranjadas las laderas grises y trajo consigo un viento que ya no aullaba con la voz del invierno, sino que susurraba promesas de vida nueva. En un pequeño valle escondido, protegido de los vientos por altos acantilados de roca roja, un delgado hilo de humo se elevaba hacia el cielo azul. Era allí donde Itzae y Ana habían elegido empezar de nuevo. Habían pasado 6 meses desde el día en la espina del diablo. El diario de Ana, entregado al sargento de los conscriptos, junto con una carta detallada para el arzobispo, había resultado ser un terremoto. La noticia de la traición del capitán Valerio sacudió la capital del territorio. Su consejo de guerra fue rápido, su caída espectacular. Perdió su rango, sus tierras y su libertad, condenado a una prisión lejana de la que nunca saldría. Los inversores americanos desaparecieron como el humo y las tierras sagradas de los Chiricahua, por ahora, estaban a salvo. Ana nunca regresó al convento. Su fe no había muerto. Se había liberado. Encontró a Dios no en los confines de los muros de adobe y las oraciones recitadas, sino en la inmensidad silenciosa de la montaña, en la tenacidad de una flor que crece en una grieta y en la tranquila resiliencia de un hombre que le había enseñado a sobrevivir. Itzae estaba sentado en el umbral de la pequeña cabaña de una sola habitación que habían estado construyendo juntos. Ya no era un fantasma. La justicia no había borrado las cicatrices de su alma, pero había acallado a los fantasmas. Darle un nombre y un castigo a la maldad que había destruido a su familia le había permitido, finalmente, comenzar a sanar. Ana se arrodilló a su lado y terminó de cambiar el vendaje de su costado. La herida de Valerio se había cerrado, dejando una cicatriz larga y pálida, un mapa permanente de su viaje compartido. Él le tocó la mano en un gesto de gratitud, una sonrisa genuina, pequeña y extraña en su rostro. Apareció: la curandera tiene buenas manos, dijo él.
Su voz, ya sin el óxido del desuso, la curandera tuvo un buen maestro, respondió ella suavemente. Su relación se había asentado en un ritmo de silencios cómodos, y trabajo compartido no era la pasión febril de los amantes, sino algo más profundo, más tranquilo, la lealtad inquebrantable de dos almas que se habían visto en su momento más oscuro, y habían elegido cuidarse mutuamente. Eran una familia, elegida no por la sangre, sino por el honor y el sacrificio. Más tarde ese día, trabajaban en la pequeña parcela de tierra que habían despejado cerca del arroyo. El sol era cálido sobre sus hombros. Itzae, con una estaca afilada, hacía agujeros en la tierra fértil. Ana lo seguía, dejando caer en cada agujero 3 semillas que él le había dado: un grano de maíz, un frijol y una semilla de calabaza. Las 3 hermanas, le había explicado él, nunca se siembran solas. El maíz crece alto, dándole al frijol un poste para trepar. El frijol le devuelve al suelo la fuerza que el maíz le quita, y la calabaza extiende sus hojas grandes sobre la tierra, protegiendo a sus hermanas del sol y guardando la humedad. Juntas son más fuertes que cada una por separado. Ana entendió la lección. Eran ellos, 2 culturas, 2 pasados, 2 seres rotos que juntos estaban creando algo nuevo y fuerte. Dejó caer las últimas semillas en la tierra. Itzae se acercó y con sus manos grandes y callosas cubrió suavemente el agujero. Sus dedos rozaron los de ella, y en ese simple toque hubo una promesa de futuro más elocuente que cualquier palabra. Se pusieron de pie, contemplando su trabajo, un pequeño trozo de tierra, arado y sembrado. Una declaración de fe contra la aridez del mundo. Es extraño, dijo Ana, su mirada perdida en las montañas distantes. Pasé toda mi vida rezando por encontrar mi lugar en el mundo, sin saber que primero tenía que perderme para poder encontrarlo. Itzae no miró a las montañas, la miró a ella, a la cabaña a medio construir, a la tierra sembrada. Su mundo ya no era un recuerdo doloroso, era este valle, y era ella. La vida no crece en la tierra fácil, dijo él, crece donde las raíces son lo suficientemente fuertes para romper la piedra. Ella se apoyó en él, y él, por primera vez, le pasó un brazo por los hombros, un gesto de posesión y de paz. Miraron juntos su hogar, porque en el corazón del desierto habían aprendido la lección más grande, que las raíces más fuertes no son las que nunca se han roto, sino las que aprenden a florecer de nuevo en la tierra de sus cicatrices, en el corazón árido de la frontera, donde la tierra misma parece forjada por el conflicto y la desesperanza. La historia de donde los fantasmas lloran nos enseña que el verdadero honor no se hereda en un apellido, ni se luce en un uniforme impecable como el del capitán Valerio, cuyo linaje solo servía para ocultar su alma corrupta. Por el contrario, el honor más puro se encuentra en las acciones silenciosas de un hombre como Itzae, un guerrero desterrado por su propio dolor, que demuestra que la nobleza reside en proteger al indefenso sin importar su raza o su credo. Este relato es un testimonio del amor en su forma más resiliente, un amor que no nace de la pasión arrebatada, sino del cuidado mutuo y el respeto profundo entre 2 mundos que se creían enemigos, la novicia y el apache. A través de sus cicatrices compartidas, descubren un lenguaje común en la compasión, demostrando que el afecto puede derribar las murallas del prejuicio y el odio sembrado por generaciones. Finalmente, la saga de Ana e Itzae es un poderoso recordatorio de que la valentía tiene el poder de reescribir el destino. No es la valentía grandilocuente de las batallas, sino el coraje de una mujer que se atreve a alzar la voz con la verdad y el de un hombre que elige la justicia sobre la venganza. Juntos nos demuestran que incluso en la tierra más olvidada, un acto de valor puede hacer florecer la esperanza y cambiar el curso de la historia, recordándonos que la familia se elige y el hogar se construye con los cimientos del respeto y el sacrificio.